Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el diario Agroempresario. Hoy en el ¿Quién es quién? Dialogaremos con el doctor Amadeo Nicora, presidente del INTA. Bienvenido, Amadeo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo has nacido y en dónde, Amadeo? Yo nací un 17 de septiembre del año 55 en un pueblito de Formosa, se van a enojar si escuchan, en una ciudad de Formosa que se llama Comandante Fontana. Ajá. Está a 180 kilómetros al oeste de la ciudad de Formosa. Sí. En alguna época que, bueno, toda la provincia de Formosa tenía caminos de tierra. Sí. Y llegar a Formosa era o el ferrocarril, un método más seguro, y de hecho mis padres vivían en un campo a unos 80 kilómetros al norte, y teníamos que hacer ese trayecto o a caballo o en carro, porque bueno, no teníamos prácticamente vía de comunicación, ¿no? Ajá. Y yo siempre cuento esto, hoy yo puedo levantarme en Formosa, en mi casa, a las 6 de la mañana, a las 8:30 estoy trabajando en mi campo y puedo volver en el mismo día a la ciudad, digo. Claro. El mundo ha cambiado mucho en Absolutamente. ese sentido, ¿no? ¿Y naciste en el campo entonces o en el pueblo? Nací en el pueblo y al mes mi mamá tuvo que trasladarme, ella posparto diríamos, con el hijo recién nacido, en carro de buey. Ajá. Hasta el campo donde estábamos nosotros, o sea que hasta ahora lo tenemos. Y tardamos 3 días en llegar con carro de buey, parando en los puestos del camino ese, ¿no? Mirá vos, te criaste en el campo. Me crié hasta los 6 años en el campo, de hecho, la mayor concentración de gente por ahí que yo pude vivir hasta los 6 años era cuando se hacían o las fiestas de la escuela, que estaba ahí a unos 12 kilómetros del campo, o las carreras cuadreras, diríamos, claro. Una concentración de no más de 200 personas, ¿no? De ahí me trasladé a estudiar a la escuela de Comandante Fontana. Ajá, escuela pública. Pública, la escuela número 25, Julio Argentino Roca. Ajá. Y ahí estuve hasta cuarto grado. Después quinto, sexto y séptimo me fui pupilo al colegio Don Orione a Sáenz Peña, y de ahí me fui a hacer la secundaria al Liceo Militar General Paz de Córdoba. Terminé... Pupilo a Córdoba. El Liceo Militar tenía en aquella época una organización que entrábamos los domingos a la noche y salíamos los viernes. Ajá. Si es que teníamos buen comportamiento. Claro. Y no nos quedábamos privados de salida de un cuarto, media o toda salida, depende de la falta que hubiésemos cometido en la semana. Había cadetes que nos quedábamos privados de cuarta de salida, salíamos los sábados a la mañana, media salida, salíamos los sábados a la noche, o privado de toda salida, no salías ese fin de semana. Claro. ¿No? ¿Y allí te iban a buscar o vos te volvías a Formosa? ¿Cómo? No. En los 2 lugares, en los 3 lugares, tanto en el pueblo, en Fontana, como en el colegio Don Orione, como en el liceo, yo veía a mis padres solamente en vacaciones de julio y vacaciones largas. Ajá. O sea, me venía al pueblo en febrero, fines de febrero, para empezar las clases, y veía en julio a mis padres, a pesar de que estábamos a 80 kilómetros, no era tan difícil la comunicación. El acceso. Que no me iba al campo hasta julio. ¿Y con quién te criabas? ¿A una abuela, una tía? Con una tía en el pueblo, y después pupilo con los sacerdotes del Don Orione en Sáenz Peña. Ajá. Y con en el Liceo Militar, obviamente, ¿no? ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana. ¿Una hermana? Así es. ¿Y ella estudió? Ella es unos 6 años mayor que yo, o sea que en nuestra infancia nunca hemos coincidido en los tiempos de educación, porque cuando yo fui a la escuela, mi hermana ya estaba en la secundaria. En aquella época el colegio secundario, el único colegio secundario que había, estaba en Formosa. O la educación secundaria o estaba en Formosa o en Clorinda. Claro. Y entonces había que ir a estudiar a Formosa o a Clorinda, o a Salta, o a Buenos Aires, o a Asunción. Esas eran un poco las reglas en esa época. Qué dificultad, ¿no? Bastante complicado, pero bueno, hoy se ha allanado el camino. Con ese ejemplo que te di de lo que me cuesta llegar hoy de Formosa, o lo que tardo en llegar desde Formosa al campo, te resumo todo lo que ha pasado, ¿no? Amadeo, y después de la secundaria, el liceo, ¿no seguiste la carrera del liceo? No seguí la carrera militar, o sea, el liceo no necesariamente era para seguir la carrera militar.
Era una educación secundaria y a la vez cumplías con el servicio militar, Muy que bien era vista en esa obligatorio. época. Sí, sí. El liceo era como... Pero debo contarte un secreto. Es decir, Sí. todos pensábamos que el nivel educativo del liceo era muy bueno. Sí. Y yo me vine a terminar el 5.º año a Formosa, una vez que cumplí el 4.º año, donde cumplí el servicio militar. Sí. Tenía el certificado de fusilero de primera, diríamos, como Claro. egresado del servicio militar. Me voy a terminar 5.º año a Formosa, porque yo quería estar en un colegio mixto. Sí. Y llegué a Formosa y realmente el nivel de educación que había en el Colegio Nacional de Formosa estaba al mismo nivel del Liceo Militar de Córdoba. O sea, yo no encontré absoluta diferencia, ¿no? O sea que terminaste en el Nacional de Formosa. Terminé en el Nacional de Formosa y después entré a estudiar veterinaria a Corrientes. Ajá. Que en ese momento... ¿La tenías definida ya la vocación? Absolutamente, Ajá. absolutamente, sí, sí. En contra de la voluntad de mi madre, porque mi madre siempre me decía, ser veterinario, ser médico es lo mismo, ¿por qué no estudias medicina, mi hijo? Claro, claro. Digo, estudié veterinaria, me recibí en el año 79, fui el tercero en la promoción en recibirme, y me fui a trabajar al campo, o sea, ese campo... Paterno. Paterno, diríamos, y estuve un año y pico, 2 años, hasta organizar el campo. Después abro un negocio con un socio mío de estudio. Con ese mismo socio abrimos una cabaña de Aberdeen Angus en Formosa, un centro de inseminación y un centro de trasplante embrionario. Estamos hablando del año 82, por ahí, 82, 83. Bien vanguardista. Sí, armamos un centro de trasplante embrionario como base para incrementar los vientres Angus. Rodeos, claro. Y después un centro de inseminación que hasta hoy el que era socio mío continúa, ¿no? Continúa con Hablas de Angus. Los índicos, las cruzas todavía no estaban en esa época. Sí estaban, pero en ese momento era una gran discusión si teníamos que usar razas sintéticas o teníamos que usar razas puras para tener el beneficio del vigor híbrido. Sí. Y nosotros adheríamos al concepto de que teníamos que usar razas puras en la búsqueda del vigor híbrido y que lo que teníamos que hacer era generar un europeo adaptado a nuestra zona. Claro. Y nos dedicamos a criar Angus. Le hemos comprado a un criador famoso de Colorado que se me está yendo, por ahí el Alzheimer me está complicando. ¿De Angus Colorado? Sí, Bustillo. Bustillo. A no Alfonso, sino no era Bustillo, perdón. Bustillo de negro. No, Alfonso. de Colorado, de Bonifacio. Bueno, ya va a salir. Bueno, ya va a salir. Le hemos comprado vaquillas para empezar con Angus Colorado. Sí. Y después hemos comprado a Cabana de 9 de julio vaquillas negras. Y bueno, empezamos con 8 vaquillas la cabaña. Y después con el devenir del tiempo, indudablemente estábamos equivocados con nuestro enfoque genético. Sí. Y mi socio, que me continúa hasta hoy, ha quedado con una cabaña de Brangus. Claro. Y yo ahí empecé, diríamos, ya el trabajo en la cuestión política. O sea, la gestión de mi profesión fue poco a poco derivándose a la gestión política. Claro, porque allí en Formosa, hay que decirlo, cuando ingresan las razas índicas, muchas hoy no existen, ¿no? La Brahman, la Nelore. La Brahman, la raza que ha quedado un poco relegada ha sido la Nelore, Claro. pero Brahman sí existe aún. Para cruzamiento. Y en muchos lugares está tomando preponderancia de nuevo. De hecho, nosotros somos hoy, en mi familia, tenemos una cabaña de Brangus Braford y estamos incursionando en la Brahman, estamos comprando vientres Brahman para vía fertilización in vitro, trasplante embrionario, tener una basecita de Brahman importante, ¿no? ¿La familia cuándo aparece? ¿Cuándo te casas? No me pongas en un la aprieto universidad, de plantearme fecha, no, pero me caso, ¿noviaste en la me caso después universidad? de 3 años, no, de 4 años post recibido. Y obviamente me caso con una joven docente de educación física de Formosa, y tuvimos
y de hecho tenemos 3 hijos. Ajá. Una de ellas nos ha hecho doblemente abuelos, diríamos, porque tengo 2 nietas. Ajá. Y en este momento esa hija mía está viviendo acá en Buenos Aires, así que el estar en Buenos Aires, a pesar de que extraño el campo, extraño estar trabajando en eso, Tenés efecto cerca. tengo la suerte de poder gozar a mis nietas, ¿no? Claro. ¿Alguna siguió vinculada al campo? ¿Estudió agronomía, veterinaria? No. El que más o menos pude conducir la educación hacia el campo ha sido de un ahijado mío, el hijo de mi hermana. Ajá. Es un ingeniero agrónomo, que está, o de hecho está al frente del campo ahora, y bueno, con el que trabajamos juntos ya hace casi 6 o 7 años en la conducción de la empresa familiar, ¿no? ¿Cuándo llega la vocación por la cosa pública, Amadeo? Yo te diría que es de siempre. Desde siempre. Ahí viste que hay una discusión siempre si la vocación se hace o con la vocación se nace. Sí. Yo estoy convencido que el tema de la vocación es una cosa que no se puede hacer o construir. Uno nace con esa vocación. Y yo siempre me analizo a mí mismo, es decir, cuando estuve en el colegio fui presidente de mi curso, en las huelgas, todo ese tipo de cosas. Después paso a la facultad, a pesar de que estábamos en una época muy complicada, siempre era representante del curso para difundir las acciones del curso, etcétera, etcétera. Y pasamos a la vida profesional si bien la democracia todavía no estaba vigente, despuntábamos el vicio en el trabajo de las instituciones agropecuarias. Claro. Es decir, fui presidente de la Sociedad Rural de Comandante Fontana, fui secretario de la Federación de Sociedades Rurales de Formosa. Después, con el advenimiento de la democracia, sí, milité y trato de seguir militando políticamente en un partido que ha sido de alguna manera cooptado desde distintos ámbitos, que es el desarrollismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo. Sí. Yo siempre cuento la anécdota que cuando empezaba la vida democrática, nos reuníamos acá en Buenos Aires con don Arturo Frondizi y don Rogelio Frigerio, porque éramos de alguna manera los delegados, con el padre del ministro Burjaile, sí, para el sector agropecuario del desarrollismo en Formosa. O sea que, digo, esa fue una experiencia riquísima. Y bueno, y después vinieron en Formosa, hubo un acuerdo político entre el MID y el PJ, o el Frente para la Victoria de ese momento, y bueno, y de ahí aparece el devenir de mi gestión en el gobierno de Formosa. Como ministro. Primero como director de ganadería unos 6 años, luego como ministro 8 años, y previamente a eso, no en una gestión política, más gremial si se quiere, formé parte en representación de las sociedades rurales de Formosa del directorio del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. Esa fue una experiencia muy riquísima porque me ha permitido conocer la historia de Formosa a partir de los expedientes de cuando Formosa era territorio nacional. Claro. Así que bueno, eso ha sido un poco la tarea en la provincia desde el punto de vista como funcionario, ¿no? Pero también tuviste funciones nacionales, ¿no? Claro, cuando o sea, yo entendía que había llegado un punto en que se acababa la iniciativa o la inventiva para dar más cosas al ministerio, sí. Renuncio al ministerio. Y a los 2 meses por ahí me llama Javier Urquiza, me llama y me ofrece la vicepresidencia del INTA. Y es así como llego, así, acompañando a Carlos Chepi en la gestión ¿no? Sí. A la vice del INTA. Y después me fui en el año 2009, me fui a productor agropecuario, veterinario, hasta que el ministro Burjaile me convoca para la presidencia, ¿no? ¿Sos de hacer deportes? ¿Te gusta el deporte, Mario? Jugué mucho tiempo al vóley en el seleccionado de Córdoba. En algún momento que el vóley tenía otra estructura, donde jugábamos en los clubes, yo jugaba para el liceo, y como jugador del liceo me convocaron a la selección juvenil y mayores de Córdoba, y después jugué en Formosa también,
En Corrientes, cuando estudiaba en Corrientes, jugué en Mandillú de Corrientes. Ajá. Y en la selección formoseña, porque en aquella época nos encontrábamos una vez al año las selecciones de todas las provincias en un campeonato nacional que duraba 15 días. Ajá. Y jugué siempre al vóley. ¿Y qué puesto? ¿Armador? No, yo no era armador, claramente era ¿Tienes buen remate? Rematador, más o menos. Hoy yo veo las alturas de los muchachos realmente son bastante más interesantes, ¿no? De la que anoche jugaron. Sí, con Ira. Digo, las cosas han cambiado mucho, ha cambiado mucho el juego y ha cambiado mucho la organización a nivel país, que no se da lo que se da. Pero lo seguís, el vóley te sigue... Me sigue, en realidad me gustan todos los deportes, pero básicamente el vóley, soy no soy fanático, soy boquense por supuesto, claro, pero no soy fanático, y bueno, me gustan todos los deportes, ¿no? ¿Y sos de leer? ¿Te gusta la lectura? Bastante. ¿Sí? Bastante. ¿Historia? ¿Qué lees? De todo un poco, de todo un poco. Es decir, yo creo que la mejor... Siempre me gustaron algunas normas de los que nos autoimponemos los que nos gusta leer. Lo primero es que no nos encaminamos a leer nada en particular, sino lo que nos venga a mano. Lo segundo es empezar y dejar cuando se nos da la gana. Si tengo por ahí 5 libros empezados y leo cualquiera. Claro. En este momento estoy siguiendo me llama la atención entender este problema que estamos teniendo en la actualidad, que es con la cuestión de los musulmanes, de los yihadistas. Estoy leyendo algo respecto a eso, pero también estoy leyendo algo de historia de esta escritora cordobesa que escribe muy bien, y así, leo de todo. Leo poco de la profesión. Poco de la profesión. Sí. ¿Te gusta la playa o te gusta la sierra? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Pero como a mi señora le gusta más la playa, vamos más de vacaciones a la playa que a la sierra. ¿Y tu lugar del mundo es el campo? ¿En el lugar en que te sentís pleno? Es todo un tema para quien, así como yo te comenté mi vida, en este momento yo tengo 3 casas, suponte. Tengo el departamento que alquilamos acá en Buenos Aires, tengo la casa de Formosa y tengo la casa en el campo. Ahora, cuando yo digo mi casa, es la casa del campo. La casa del campo. Así es. Gracias, Amadeo. No, al contrario, gracias a vos. Amadeo Nicora, presidente del INTA, en el Quién es Quién, aquí en el Diario Agroempresario.